¿Qué rollo, personas? Bienvenidos a este espacio virtual, Ver Adentro, a otro episodio más con Ana Karen Díaz Infante. Yo soy Ana Karen Díaz Infante y estoy feliz de tener este espacio para poder convivir y platicar con ustedes acerca de temas que nos hacen reflexionar y voltearnos a ver a nosotros mismos. Justamente como se llama el canal, nos hacen ver adentro, ¿no? Les quería platicar un poco que he estado pausando. He estado en proceso de reestructurar este podcast porque mi intención es que logremos, ya tengo varios invitados y hemos logrado tener temas padrísimos para compartirles. Yo estoy súper emocionada por poder compartir todo ese contenido con ustedes, pero estoy en proceso de mejorar el audio, mejorar la calidad y de llevar a cabo todos estos podcasts quincenalmente de manera regular. Entonces, solo les pido un poquitito de paciencia, pero para allá vamos, ¿sale? Está bien padre, porque no va a ser solo mi voz y no van a ser solo las cosas que yo he aprendido, sino vamos a escuchar y aprender de otras personas, que creo que eso es súper, súper importante también, ¿no? Enriquecernos todos y obviamente una mente siempre ve solo una parte, un fragmentito de la realidad, no ve todo. Entonces, pues siempre hay que estar abiertos a otras perspectivas y a otras visiones del mundo, ¿no? Y bueno, empecemos. El día de hoy voy a hablar acerca de el miedo a la muerte, estos ataques de pánico y la ansiedad que se está sintiendo en estos momentos de manera colectiva. Ahorita pasando por todo el coronavirus, existe una ansiedad colectiva impresionante. A mí me han escrito mucho en redes sociales acerca de tips para trabajar con la ansiedad, ayudarnos a mejorar la ansiedad, reducir la ansiedad, canalizar la ansiedad, ¿no? Entonces, todo esto acerca de la ansiedad. Ok, vamos desplegando un poquito este rollo. Los ataques de pánico y la ansiedad, al final de todo, como dice Ernest Beck, la última cara de todos estos miedos, inseguridades, ansiedades, es la muerte. No hay otra cara. Realmente esta es la única, pero es la cara final. Y de repente vamos creciendo y le vamos poniendo máscaras y le vamos poniendo... Es como si el miedo se fuera fashionizando a cómo el ser humano va desarrollándose. Ahorita vamos a ir un poquito de regreso a la infancia, pero quiero dar esta introducción y luego voy a ahondar específicamente a qué me refiero con todo esto para que no sea solo como vacío, ¿no? Que tenga cierto fundamento. Entonces, el rollo es que este miedo como que se va adaptando a nosotros. Entonces, de repente ya no tengo yo miedo a la muerte o quizá no lo pienso y tengo más miedo hacia incluso las alturas, miedo hacia lugares cerrados, miedo a salir de mi casa, la inseguridad. Pero todo eso son cosas que ¿qué es al final? Ponen en riesgo mi vida, ¿no? Es una inseguridad constante en el mundo. Entonces hay esta ansiedad y esta angustia y este miedo. Y al final de cuentas es aquello que pone en riesgo mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Pues es entonces mi miedo a la muerte, tal cual, ¿no? Y pues bueno, los ataques de pánico tienden incluso a somatizar todas las emociones, o sea, las llevan al cuerpo y tú sientes que se te está cerrando la garganta, que se te está alterando el corazón y realmente sí están pasando esas cosas fisiológicamente porque tu mente es tan poderosa que lleva todas esas emociones al cuerpo. Eso ya está científicamente comprobado, ¿no? Acerca de cómo somatizamos las emociones. Incluso el otro día... un primo fue a que le hicieran con una máquina de vacío y le hicieran como cierta descomprensión en la espalda. Y me mostró unas imágenes de cómo le sacaron unos coágulos de sangre. A él directamente no, pero el que le hizo el masaje terapéutico le enseñó unos coágulos de sangre que le había hecho a otra persona que le dijo, híjole, tengo muchísimo estrés en el trabajo. Entonces le empezó a hacer y por si no saben de qué estoy hablando, es como una máquina de vacío. Bueno, no es vacío, ¿verdad? No es una máquina, más bien. Es este tubito de vacío
que tiene cierto aire, ¿no? Entonces hacen presión y succiona. Entonces lo ponen sobre la espalda y van succionando para despegar la piel del músculo y que logre circular la sangre y liberar, y tratan de estimular esa zona para que llegue más sangre a esa zona y ayude a recuperar el tejido. Ok, con esto dicho, esta persona que tenía muchísimo estrés le hicieron con esta maquinita de vacío y salieron o sea, realmente se veía negro. Entonces le tuvo que hacer con pincitas, con una aguja, hoyitos para que saliera la sangre, porque la sangre era negra, no podía ni siquiera dentro de la misma piel, dentro del mismo tejido recuperarse, estaba coagulada, ya era sangre contaminada, ¿no? Entonces le tuvo que sacar y me enseñó la imagen y se veía como un coágulo de sangre, y eso era de solo uno que le hizo, y le hizo muchísimos en la espalda, ¿no? Entonces, y tuvo que sacarle como 3 veces esa cantidad de coágulo, que si se lo pudiesen imaginar para que tengan una idea, es como la palma de mi mano y el grosor de mi mano, tal cual, era los coágulos, lo que juntó de coágulo de una sacada, y hizo como 3 veces en cada parte, y hizo varias partes de la espalda. Y eso era el estrés. Entonces, eso es rectificar cómo simplemente las emociones afectan a las enfermedades corpóreas, ¿no? O sea, el estrés, ya hemos hablado un montón de esto, les he platicado un montón y yo creo que ustedes también lo saben, pero aquí lo voy a retomar. Estimula, tiene esta hormona, de hecho, el cortisol es la hormona que le llaman la hormona del estrés, y es el primer factor de enfermedades corpóreas, ¿no? O sea, es la primera hormona que debilita el sistema inmune. Entonces, bueno, esto es súper importante para empezar a entender cómo nuestras angustias, frustraciones y todo nos empiezan a causar estas enfermedades físicas. Porque muchas personas llegan a terapia y me dicen, es que me dan ataques de pánico, o es que siento que no me puedo mover y de verdad me está pasando algo físicamente. Yo creo que es que mi corazón no está bien. Y realmente no dudo que ya empiece el cuerpo a tener esas sensaciones físicas y que incluso afecte al regular funcionamiento de tu corazón, pero todo ello tiene su raíz emocional. Entonces hay que tener mucho contacto con nuestro interior para poder tener una salud física y mental mucho más estable y sana y fuerte, ¿no? Ante todo todo el mundo, ante todo tipo de virus, no solo el coronavirus, ¿no? Pero bueno, entonces, los ataques de pánico son verdaderos, ¿ven? Si sigo por aquí, sigo por el mismo caminito, solo les quería dar este breve toque de las enfermedades en el cuerpo, ¿no? La somatización. Entonces, bueno, me voy a remontar un poquito a la infancia para ver cómo es que este miedo lo vamos reprimiendo y de repente ya no lo tenemos tan consciente en nuestra vida y de repente nos empiezan a irrumpir ataques de pánico o miedos incontrolables que no entendemos de dónde surgen, etc. De chiquitos nosotros vemos el mundo súper mágico. Nacemos de nuestra mamá, y incluso durante el primer año de vida el bebé está separándose de la mamá, ¿no? El bebé está diciendo, ok, yo soy un ente distinto a mi mamá, pero en ese momento no, ese es el primer año de vida que se da. Pero en ese momento, como a partir de los 4 meses, es cuando ya empieza a distinguir formas externas así. Pero a partir del año es cuando ya es como que, ok, yo soy un sujeto distinto a todo esto que hay en el mundo. Pero previo a eso es como, yo lloro, grito y recibo todo lo que quiero. O sea, es como un reycito, ¿no? Entonces está el egoísmo a lo máximo. A lo que Freud decía, que es el mito griego de Narciso, ¿no? El narcisismo, el amor propio, esta manera de sentirnos héroes, y que realmente nuestro sistema de la cultura es un sistema heroico. Cada cultura, cada lugar tiene su rol de héroe, ¿no? O sea, es decir, su figura de héroe y las características que corresponde a esa figura de héroe. Pero, entonces todos queremos ser ese héroe, pero de chiquitos nos sentimos súper mágicos, decimos como, wow, todo esto es mío, yo lloro y no sé ni qué es esta chichi gigante, solo sé que me da de comer y es riquísimo. Entonces estamos
pues la verdad puede ser o un paraíso o puede ser muy tiránico, porque si no me están cumpliendo mis satisfacciones, mis necesidades, me frustro rápidamente, ¿no? Entonces, en estos primeros años de vida, en los primeritos, como de 3 a 7 años, es cuando los niños tienen más pesadillas, porque cómo funcionan los sueños, funcionan de muchas formas, tienen varias funciones, pero uno de ellos es compensatorio. ¿Qué es esto? Que está compensando tu realidad interior con lo externo, o sea, está en proceso de madurar. De chiquitos tenemos un ego inmaduro, ¿no? Y este ego inmaduro, pues es parte del narcisismo. Es que dice, todo para mí. Está en proceso de formar su identidad y pues todavía no tiene manera de estructurar la percepción del mundo, quiere todo para él mismo, no puede controlarse, sus emociones lo controlan, sus necesidades lo controlan, y muchas personas se quedan en un ego inmaduro. Y es chamba de irnos cambiando a un ego más maduro, ¿no? Que es tener un poquito de más estructura de cómo vemos el mundo. Pero por lo que tienen pesadillas los niños es porque están regulando, están compensando su mundo de afuera. Entonces está madurando su ego, su identidad, porque recuerden que el ego nada más es una herramienta de nuestros primeros años de vida para tener una identidad, para ganar amor, valor, porque este mito de Narciso es súper necesario. Es necesario porque nos da nuestro valor personal. Entonces yo voy agarrando valor, me voy identificando con mis pares, voy diciendo, qué increíble, a mí me gusta el fútbol, a él también, ok, yo me puedo llevar con esa persona. Y así, ¿no? Entonces, pero llega un punto donde ya no nos podemos, eso que nos queda limitados. Y hay personas que ahí nos quedamos muy limitados en nuestra manera de percibir el mundo, porque nos sentimos y nos creemos ser el centro del universo. Entonces, continuando con esta parte, las pesadillas de los niños son esta manera de que ven, o sea, por ejemplo, es un monstruo súper tiránico o son brujas súper malvadas y realmente es la figura de su mamá o de su papá que está tratando de introyectar porque el mundo parece muy amenazante, porque de chiquitos el miedo más difícil es el miedo a la muerte. No se puede verbalizar, pero imagínense, tú dependes completamente del cuidado de otra persona. Entonces, al depender completamente del cuidado de otra persona, esa persona tiene que cubrir tus necesidades y si no las cubre, te frustra. ¿Y por qué creen que se frustran y lloran los bebés como locos? Porque sienten que pueden morir. Es un miedo inconsciente, ¿no? No es como que conscientemente el bebé sea capaz de percibir esa dimensión tan grande, pero inconscientemente es un miedo instintivo, es el miedo más natural del ser humano. Incluso Darwin, en su teoría de evolución, habla y dice que el ser humano que evolucionó fue aquel con más miedo a la muerte, porque era el que estaba más alerta ante las amenazas de muerte, ¿no? Entonces, ese es el aspecto positivo de este miedo a la muerte, que realmente nos hace tener como esta sensación de autoconservación, de querer preservar nuestra especie, de estar alerta ante lo que nos puede dañar como integridad de persona en general, ¿no? Muerte o a nuestra tribu. Entonces, incluso eso pasa con los órganos. Los órganos tienen esta misma, por eso es algo biológico, es algo animal, natural del cuerpo humano. El cuerpo humano es el que se resiste a la muerte. Incluso Jodorowsky dice que el espíritu puede llegar a una madurez tal que es capaz de estar en paz con la muerte. Porque el espíritu, como vamos a ver que Kierkegaard habla, para allá vamos, de cómo conectamos a través de este miedo a la muerte a la espiritualidad, ¿no? Esta es la finalidad de este podcast, ver que realmente cada quien, la espiritualidad no es algo religioso, no es algo cósmico, mágico, la espiritualidad es entender cómo te hablas tú con el mundo, sin otra persona, es tú con el mundo, ¿no? Entonces, para cada quien es un lenguaje distinto. Hay quienes les habla a través de ángeles, hay quienes a través de números, hay quienes a través de la naturaleza, hay quienes a través de mensajes escritos en libros, personas que llegan en su vida, etc. Pero el rollo, a lo que iba, es que los órganos tienen esta misma sensación. Se le llama el factor de autoconservación,
¿no? Y es que el órgano, por ejemplo, eso es lo que pasa con los trasplantes, ¿no? Que le dan, no sé, un corazón a otra persona y muchas veces no lo agarra, o un riñón y no lo agarra. Y es porque ya está identificado con un cuerpo y quiere preservar su especie, o sea, quiere preservar ese cuerpo. No va a funcionar en otro lado, va a funcionar con su cuerpo. Y esa es la parte del ser humano, de que estamos muy atados a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo nos habla de las limitantes que tenemos. Y bueno, aquí vamos a ver algo bien interesante, porque justo por lo que ya estoy tocando que el cuerpo es nuestra parte animal, nuestra parte material, y el espíritu es el alma, es aquello a lo que algunos le llaman Dios, es esta parte de vacuidad. La vacuidad, los budistas dicen que es ese espacio vacío donde no hay materia, pero no significa que sea la nada. No existe la nada, es energía en movimiento que no está materializada, pero existe cosas, ¿no? Entonces es como en el aire hay muchísimas moléculas que sabemos ahora que existen, pero si tú ves así al árbol y hay aire en medio, tú dices, no hay nada entre donde yo estoy y el árbol, pero realmente hay un montón. Y eso me lleva a esta gran parte que les venía hablando, ¿no? De chiquitos, nuestros miedos es el miedo a la muerte. Siempre es el miedo a la muerte, pero se va fashionizando. Primero porque creo que de chiquitos le tenemos muchísimo miedo a los monstruos y a las brujas. Me van a ir agarrando el hilo si se perdieron un poquito. Van a ver, voy aterrizando. Le tenemos un montón de miedo a figuras fantásticas, ¿no? Porque nuestro mundo es súper mágico. Y esas son las figuras que amenazan nuestra vida, por las que podemos morir. Es decir, si mis papás, que son estas figuras mágicas a quienes estoy viendo, no cubren mis necesidades, yo puedo morir. Y después vamos creciendo y existe un mecanismo del ser humano que se llama el mecanismo de represión, que es este increíble mecanismo que tenemos, que es de nuestra misma energía de pulsión de vida. Hay una energía que es la energía, hablo mucho de esta, energía sexual, ¿no? Desde el Tantra se habla de energía sexual, energía creativa. Esta energía sexual es la que nos empuja de ser un embrión a querer nacer, tal cual, a querer estar afuera en el mundo. Entonces, esta misma energía es la energía que me lleva a querer reproducirme con otra persona, es la energía que me lleva a querer iniciar un proyecto, es la energía que me lleva a mi creatividad, a dibujar, expresarme artísticamente. Y esta energía que me empuja a actuar, y es esta energía la que agarra y por misma necesidad de autoconservación, por eso mencioné esto antes, por eso el ser humano quiere seguir evolucionando y quiere autoconservarse, ¿no? Por esta misma necesidad, imagínense, si tu miedo a la muerte está presente todo el tiempo, tus funciones psíquicas, cognitivas, pensar, memorizar, hablar, no serían posibles porque estarías aterrorizado ante la muerte. Cuando tenemos miedos, nos paralizan, ¿no? Las claustrofobias, el miedo a las alturas. Cuando tú estás ante un miedo, o una cucaracha, si te da muchísimo miedo, un alacrán, una víbora, te paraliza. Es una sensación como un ataque de pánico, ¿no? Y imagínense si tuviéramos el miedo a la muerte consciente 100%, estaríamos con esta sensación de angustia constante. Entonces, para que tú puedas desarrollarte bien un rato, porque después va a llegar y se va a empezar a hacer cargo ese miedo de acercarse a tu puerta, porque es una escuela de aprendizaje, pero ahorita voy a adentrarme en eso. Regreso a esta parte en que lo reprimimos. Para que pueda funcionar tu cerebro cognitivamente, reprimimos este miedo a la muerte. Entonces es esta misma energía de vida la que nos lleva de ser un embrión a ser un niño activo en el mundo. Esta misma energía es la que hace que yo vaya reprimiendo mi miedo a la muerte y que se vaya fashionizando. De tener miedo a estas figuras tiránicas, después voy a ir creciendo y le voy a ir teniendo miedo a otras cosas dependiendo de mi contexto, ¿no? Entonces yo voy a empezar a tener estos otros miedos de los que hablábamos, miedo a las alturas, miedo a ciertas arañas, miedo a ciertas cosas, a no querer salir de mi casa, a que hay muchísima inseguridad. Entonces, ¿por qué creen que ahorita
ha aumentado la ansiedad impresionantemente. O sea, realmente ahorita ya quien llega a terapia no me puede decir que no está ansioso. Llegan a terapia y es, tengo ansiedad. Constantemente se habla de ansiedad, ¿no? Jung decía que el mundo nunca, casi nunca, no siempre nos parece, decía tal cual, el mundo no siempre nos parece un lugar seguro. Casi nunca nos parece un lugar seguro. Y entre más hemos ido acercándonos a esta era actual, 2020, pero ya de hace unos últimos años para acá, pues el ser humano realmente se ha descontrolado, ¿no? El ser humano está desconectado con su propia naturaleza, el ser humano está muy, ¿cómo se podrá decir? Muy conectado con su propio egoísmo, con su propia mente racional. Y eso nos ha llevado a que el mundo sea un poco más agresivo, más individualizado, porque no nos importa ver por los demás, nos importa ver por nosotros mismos, por nuestro bienestar, ya sea lo que implique eso, ¿no? No sé si han visto la película del Hoyo, esta película española nueva que salió en Netflix, y justo habla de esta parte del capitalismo, que están los de arriba, los del medio y los de abajo. Los de arriba, egoístas por completo, reciben todo su banquete de comida y va bajando la comida y los de abajo se quedan sin alimento alguno. Y así es como funciona este sistema social, ¿no? Realmente nos hemos individualizado, nos hemos ensimismado y no solo es por el capitalismo, han surgido muchísimas cosas que me podría clavar, pero nos vamos a desviar del tema inicial. El rollo es que estamos muy individualizados y todo este movimiento nos está hablando de una necesidad de ver en comunidad, de una necesidad de quitarse a uno mismo del papel de protagonista de su propia historia y ver un mundo lleno de historias. No es solo una historia, son millones de historias, ¿no? Entonces, regresando, el mundo no siempre nos parece un lugar seguro. Y actualmente el mundo es súper inseguro, y más si vivimos en un país como México. Entonces la ansiedad está al borde del desagüe, tal cual, ¿no? O sea, la ansiedad está desbordando, nos está consumiendo, porque estamos con una inseguridad constante. Y esta inseguridad constante nos lleva a una insatisfacción psíquica, o sea, mental, a sentirnos insatisfechos con nosotros mismos, porque aparte no identificamos la angustia y la ansiedad. No nos dejan identificar muy bien qué es lo que nos causa ansiedad. Simplemente se siente corpóreamente, más que emocionalmente. Se siente como que un hueco en la panza, como que el pecho, como que me cosquilla la piel, todo esto. Y es porque esto es nuestra alfombra diaria, es como donde pisas, es el piso de tu realidad. Entonces es bien importante, aquí les voy a pasar un tip, cuando vayan sintiendo ansiedad, preguntarse, ¿qué percibes? ¿Qué sientes? ¿Y qué necesitas? Distingue bien esas tres preguntas, es ¿qué percibes? ¿Qué sientes? ¿Y qué necesitas? Por ejemplo, yo puedo percibir que hoy es un día muy difícil, ¿no? Igual yo me puedo despertar y digo, es que hoy todo se me está complicando, hoy es un día muy difícil, hoy no puedo avanzar, me siento súper ansiosa porque no voy a acabar todo lo que tengo que hacer. Ok, ¿qué sientes? ¿Dónde sientes esa ansiedad? ¿Cómo la sientes? No, pues la siento en el estómago y empieza a identificar qué es lo que sientes. La ansiedad es una máscara. ¿Qué es lo que sientes realmente? Igual siento frustración, igual siento que el tiempo se me viene encima, pero entonces, ¿qué es ese sentimiento de que se me viene encima? Como que estoy ahogada, ¿en qué me estoy ahogando? En mis propias emociones, ¿ok? ¿Cuál es la emoción que me está consumiendo más? Quizás sea impotencia, quizás sea tristeza, quizás sea miedo, etcétera, ¿no? Y después, ¿qué necesitas? Eso es lo más importante. ¿Qué necesitas? No, pues igual necesito un break de esto que estoy haciendo, o igual necesito armar una estructura, me voy a dar 20 minutos para planificar bien cómo voy a estructurar hora por hora para poder acabarlo en este día porque es un deber que tengo que sí o sí lograr, ok. O no, pues quizá ahí me sería muy bien salir y caminar en el parque para poder pensar con claridad, ok, eso es lo que necesitas. ¿O qué necesitas? Igual necesito atención, ¿no? Igual necesito que alguien me ayude.
etcétera. Entonces, cuando sentimos ansiedad es bien interesante y bien necesario ver qué percibes. ¿Qué percibes? Es cómo ves afuera, qué estás percibiendo en el mundo. ¿Qué sientes? Es cómo eso te está afectando. ¿Y qué necesitas? ¿Qué te puede ayudar a salir de ahí? La más difícil de responder es qué necesitas. Pero si en verdad quieres sentirte mejor, es la que más tienes que responder, ¿no? No hay manera fácil de enfrentar nuestras necesidades. Entonces, también aquí nos sirve mucho conectarnos con el presente y con las capacidades que tenemos, con las herramientas, para sentirnos más autónomos en ese momento y no dejarnos devorar por toda esta angustia y este miedo. Pero algo súper interesante y súper hermoso que a mí me gusta de Kierkegaard es que justo Kierkegaard dice que necesitamos hacerle frente a la escuela de la ansiedad y no a la escuela de la realidad, porque ahí les va. ¿A qué se refiere con esto? La escuela de la ansiedad, voy a irme por los dos, la escuela de la realidad y la escuela de la ansiedad. La realidad, en primera, que nosotros vemos es una ilusión. Eso ya está científicamente comprobado. ¿Por qué es una ilusión? Porque ahí les va. Nosotros como los animales perciben el mundo y así por fragmentos, ¿no? De manera icónica. Eso lo sabemos. Nosotros somos de los animales con mejor vista. Podemos ver muchos más aspectos de luz, etc. Sin embargo, ¿se acuerdan que les mencioné que si nosotros vemos el aire parece que no hay nada y nosotros decimos no hay nada? Pero claro que hay muchísimas cosas que conforman el aire que solo porque no están materializadas no las vemos. Pues así pasa. Hay una rama de la psicología que se llama psicología transpersonal y la psicología transpersonal habla de muchas dimensiones sutiles que existen y trabajan a través de hecho el pionero, uno de los padres de la psicología transpersonal es Stanislav Grof, quien él fue muy seguidor de Otto Rank, y Otto Rank, hagan bien aquí el hilito, era súper amigo de Freud, el padre del psicoanálisis, ¿cierto? Pero como siempre, Freud terminaba peleado con las personas porque era muy dogmático. Él veía solo su verdad y no veía otras maneras de percibirlo. Recuerdan que yo les dije que Freud es el que decía que el trauma más fuerte del ser humano es el Edipo, es el mito de Narciso, el narcisismo, ¿no? Es esta parte de que nos da nuestro amor propio, nuestra valoración y todo. Bueno, ¿por qué dice Freud que es el mito más fuerte? Porque es justo cuando nosotros estamos muy unidos a la mamá. Recuerdan que les dije que en este primer año somos el uno y el otro con la madre. Y durante los primeros 3 años así somos. Estamos, amando a mamá. Es lo máximo para nosotros. Y somos uno mismo. Realmente de ella sí no nos separamos. Hasta que llega el papá, como a partir de los 3 años, empieza a marcar esta separación. Entonces de 3 a 5 años se tiene que hacer lo que se le llama la castración. O sea que llega una tercer figura a romper el lazo simbiótico, o sea, unido entre la madre y el hijo, para que se hagan 2 personas separadas. Si esto no pasa, las personas tienden a tener estructuras psicóticas o esquizofrénicas. ¿Qué es esto? De enfermedades mentales con mucha alucinación, con muchos delirios y sienten inmensamente. Bueno, esto lo estoy diciendo porque justo Stanislav Grof estuvo trabajando con los estadios de conciencia y se dio cuenta que estas estructuras psicóticas y esquizofrénicas son estructuras donde ven la realidad más grande de lo que en realidad nosotros como ser humano podemos ver. Él lo hizo a través del LSD. El ser humano ve a través de mapas, ¿no? Nosotros piensen en un mapa. Cuando vemos un mapa en una ciudad, vemos un mapa y tiene las figuras, vienen los elementos importantes a donde quieres ir a turistear. No te viene cada detalle de la ciudad porque sería demasiada información y te perderías, no agarrarías el contexto. Eso es lo que pasa con la mente humana. Los humanos, los ojos de los humanos no pueden ver todos los aspectos sutiles y fractálicos de la realidad. Solo pueden ver un cachito, porque si no se volverían locos, que eso es lo que pasa con la esquizofrenia y con la psicosis. Por eso les di esta breve introducción a cómo se va estructurando un poco
una mente psicótica o esquizofrénica. Están súper abiertas, no están estructuradas, entonces ven muchísimos aspectos de la realidad y caen en locura, en delirios. Pero, como les mencioné, que Freud era amigo de Otto Rank y se separaron, Otto Rank decía, no, espérate Freud, el trauma más grande del ser humano no es ese. O sea, sí está muy fuerte la separación con la mamá, pero hay uno más fuerte todavía, que es el trauma del nacimiento. Y Stanislav Grof estudiando los estadios de conciencia a través de LSD y llevándolos a un proceso terapéutico individual muy profundo, obviamente con un previo trabajo y un trabajo posterior, porque esto no es nada sencillo. O sea, hay personas que, por eso luego las terapias en colectivo con ayahuasca o con ciertas plantas como el peyote, medicinales, son muy inseguras porque se necesita tener un trabajo previo antes y después, porque se abre a un nivel de conciencia y de percepción que regularmente no ve el ser humano, porque es muy angustiante y esto amenaza mucho mi integridad como persona, me deshace mucho mi integridad, ¿no? Porque me hace ver que soy parte de un todo y me va deshaciendo un poquito mi integridad. Entonces es muy necesario. En estos procesos se les llama la muerte del ego, porque es justo esto, trabaja con deshacer tu integridad un poco como persona. Y esto es darle crank a tu ego con lo que siempre te has identificado. Pero es muy difícil porque si no hay un trabajo posterior para integrar todo lo que has estado viendo, te puedes quedar en el viaje. Entonces, bueno, a lo que voy es que entonces el trauma del nacimiento, decían, y es porque nos recuerda constantemente a esta sensación de muerte, ¿no? Entonces, Stanislav Grof ya estudia mucho los procesos de las etapas de nacimiento, que de eso voy a hacer un café con Menchu en mi Instagram, por si les interesa ahondarse en toda esta parte. Estoy como Karen, @Karen_Sick, así estoy en Instagram. Y ahí voy a hacer un café con Menchu acerca de estas partes del nacimiento y el parto. Pero bueno, el rollo a lo que iba con esto es que entonces el ser humano nos hemos dado cuenta que vemos icónicamente, o sea, simplificamos el mundo lo más que podemos. Por eso también, hasta piensen en el día a día. Lo voy a aterrizar más en el día a día, porque seguro ahorita han de decir como, ¿cómo? Estoy en una locura, no estoy entendiendo mucho. Pero piensen en el día a día. En el día a día, si tú te pones 10 tareas y quieres alcanzar a hacer todas, y son tareas muy complejas, quizá vas a alcanzar a hacer 7 y ni las vas a alcanzar a acabar. Y si te pones en cambio 3 tareas y dices, ok, no voy a hacer nada más, pero voy a acabar exactamente estas 3 tareas y las voy a hacer muy bien hechas, eso es lo que sucede. Tienes mayor enfoque en solo 3 cosas y las logras hacer bien, ¿no? Eso es lo que pasa. Nuestra mente y nuestra percepción funciona de manera focal. Por eso establécete una meta y trabaja hacia ella. Ya cuando llegues te puedes ampliar el mundo, pero primero ponte meta por meta, ¿cierto? Porque esto es como trabaja nuestra percepción. Las funciones del ser humano, las funciones cognitivas, lenguaje, memoria, percepción, trabajan con un enfoque, enfocadas. Entonces el ser humano al final de cuentas solo ve un fractalcito de la realidad. Voy a regresarme a donde iba, para que vean cómo es que sí tiene hilo todo esto. Si nada más estamos viendo un aspecto de la realidad, quiere decir que nos estamos negando la realidad a nosotros mismos. Y ya vamos viendo que desde chiquitos vamos negando ciertas cosas de la realidad para que no nos angustien tanto. Y vamos reprimiéndolas. ¿Qué pasa? Que reprimimos el miedo, reprimimos un montón de cosas que nos generan mucha angustia de chiquitos, que nos parecen amenazantes, que nos hacen sentir que no nos amaron, situaciones traumáticas o de rechazo, etc. Entonces, aquí es a donde vuelvo, que Kierkegaard decía, ya ven, no me estoy perdiendo, que Kierkegaard decía que la escuela de la ansiedad y la escuela de la realidad. Kierkegaard decía, la escuela de la realidad no es la escuela del ser humano, porque nos mentimos constantemente acerca de nuestra realidad y desde que nacemos vemos solo un aspecto de la realidad, porque nos parece muy angustiante. Y si viéramos la realidad completa todo el tiempo, sería angustia constante, ¿no?
Entonces dice, la ansiedad es la escuela del ser humano. Y aquí es donde a mí se me hace algo hermoso, porque llega un punto donde las personas debemos de no solo evitar, sino no solo buscar herramientas para afrontar nuestra ansiedad, es decir, salir a caminar, escuchar música, trabajar con la ansiedad, etcétera, sino en verdad hacerle frente a nuestra ansiedad, ¿no? Yo hace ratito les había pasado unos tips, unas preguntas para poder minimizar la ansiedad en el momento actual y estar más presentes. Eso es muy necesario para estar presentes, para no dejar que la ansiedad nos consuma. Pero la raíz última de las ansiedades es hacerle frente a la cara de la muerte. Y Kierkegaard decía, así es como nos trascendemos a nosotros mismos, así es como el ser humano se trasciende a sí mismo. Es decir, le haces cara a la ansiedad que estás sintiendo y te vas a sentir perdido, vas a sentir que el mundo no tiene sentido, vas a caer como en este nihilismo, ¿no? De que el mundo no tiene sentido, que entonces, ¿qué está pasando? Pero si realmente te sientes perdido, esa insatisfacción con la vida de sentirte perdido es lo que te lleva como un náufrago a agarrarte de donde sea para salir y empezar a buscar a salvar tu vida. Entonces, por eso las situaciones caóticas nos forzan a hacerle frente a nuestra angustia, a nuestra ansiedad y agarrarnos de donde sea para librarnos de nuestra vida. Entonces ahí es cuando empiezas a cuestionarte todo. La escuela de la ansiedad no te deja mentirte a ti mismo, porque cuando sientes ansiedad no puedes hacer como que no está la ansiedad, ¿no? Entonces es empezar a cuestionarte realmente la raíz, y eso te lleva de primera instancia a empezar a cuestionarte acerca de todo lo aprendido, de tus heridas de la infancia, de lo que te fueron enseñando las demás personas, porque de chiquitos nacemos como con un fuego interno bien fuerte. Y ese fuego, pues obviamente te lo van moldeando las personas con las que vas conviviendo y lo olvidas. Es como un fueguito que le vas poniendo máscaras y lo vamos olvidando. No porque queramos, no porque queramos olvidarlo, pero porque le vamos poniendo estas máscaras y vamos olvidando que existe, porque pues de chiquito no naces y dices, hola, me gusta esto, hola, yo quiero explorar aquello. Pues no, ni siquiera puedes verbalizarlo. Entonces tú también vas educándote y vas agarrando a través de los demás, pero ese fueguito sigue allá adentro y necesitas hacerle frente a la ansiedad para ir quitando y cuestionándote estas conductas, estas capas, este personaje que te has convertido socialmente, ¿no? Este personaje que hay muchas personas que se sienten muy a gusto con este personaje y que dicen, pero pues yo sí soy esta persona. No, realmente si nunca te has cuestionado y te has deseducado, no eres esa persona. Eres la persona que quisieron que fueras y eres la persona que la sociedad te dijo que fueras, ¿no? Pero tú realmente no estás descubriéndote porque te dejaste ser moldeado. Y hay personas que se terminan sintiendo muy cómodos porque aparte es muy angustiante tener toda la libertad, porque al darte cuenta, no es tan sencillo, al conocerte y darte cuenta de todas tus heridas de la infancia y empezar a hacerte responsable de ti, abre un universo de posibilidades. Y eso es lo que dice Kierkegaard. Ahí es donde empieza la espiritualidad, porque dice, te empiezas a ver a ti mismo, empiezas a conectar contigo, ¿ok? Empiezas a ver tus heridas, te empiezas a trabajar, empiezas a abrir todas estas posibilidades y entras a la gran paradoja, que es el ser humano, que dice, es un ser consciente de sí mismo atrapado en un cuerpo animal. O sea, es como un Dios, que ese es el espíritu, un Dios infinito, que es el espíritu que tenemos dentro, que nos hace sentir que somos un alma única, y luego un cuerpo animal, que es toda esta parte instintiva de necesidades biológicas y que nos hace poder existir en este plano terrestre, ¿no? ¿Y qué es lo más hermoso de ser humano? Que estamos limitados constantemente, primero por la muerte, pero limitados en todos los sentidos. No somos capaces de hacer todo. Si fuésemos capaces de hacer todo, seríamos Dios. Y Dios ya está autorrealizado, es omnipotente, omnipresente y abarca todo, ¿no? Y está ya, es la totalidad. El ser humano no, y eso es lo padre, porque solitos, entonces tenemos muchas gaps, ¿cómo se dice? Como huecos que vamos rellenando y que nos llevan a evolucionar, que nos llevan a escalar al otro nivel.
Y, y es este mundo de posibilidades, el conocerte a ti mismo, el abrir tu mundo, que te vas dando cuenta que realmente no es que el mundo no tenga sentido, es que esta sensación de sentirte perdido, empiezas a buscar y a tratar de ponerle piezas. Y si en verdad empiezas a buscar, te das cuenta que el mundo tiene un orden a través de la corriente que lo quieras ver, desde la física, desde la astronomía, astrología, física cuántica, la espiritualidad, filosofías orientales, desde donde lo quieras ver. El mundo tiene un orden geométrico específico y es algo mágico. Y esta manera de ir conectándote tú contigo te va abriendo un mundo de posibilidades, un mundo. Entonces por eso dice Kierkegaard, darle frente a la ansiedad te despliega ante ti, te hace ver ante ti así un mundo de posibilidades. Ya no estás limitado a ser una persona y a hacer una cosa. Estás abierto a hacer todo lo que quieras, a explorar el mundo de la manera en que quieras, porque te das cuenta que no hay algo que lo dicte y que realmente todas estas religiones y doctrinas y lo que te dice la sociedad nos lo dan como una manera de tomarnos la pastillita para reducir la angustia, para tener seguridad. Por eso las personas muchas veces se sienten muy cómodas con la máscara que tienen y con el personaje que se han creído, porque realmente la sociedad y la religión y las creencias nos dan esta pastilla de calmar la angustia y de seguridad. Pero solo es una racha, es un rato de angustia y conectar contigo, hacerle frente a esa ansiedad para que poco a poco, al ir en verdad siendo constante con ese trabajo interno, vas a desplegar este mundo de posibilidades y vas a conectar con tu espíritu. Tu espíritu es el que se conecta, es ese Dios, ¿no? Es esa conciencia. Y poco sabemos de la conciencia, pero lo que se ha ido aprendiendo sobre la conciencia es la que se enfrenta a lo desconocido. Es esa puerta que nos hace conectar con Dios. Y aquí les va, esta es mi manera de percibirlo y es una manera que he agarrado gracias también a un psicólogo que se llama Jordan Peterson. Y la conciencia es esto que se hace frente a lo desconocido, ¿no? Por ejemplo, si tú sabes una pieza de piano y te la sabes muy bien, estás en automático tocando la pieza, ahí no está tu conciencia, es un programa ya establecido. Pero cuando fallas en tocarla, te equivocas, ahí despierta tu conciencia, es como ¡truc! Entonces dice, me equivoqué aquí, déjala, vuelvo a aprender. Entonces la practicas y practicas y practicas hasta que se vuelve a ser un programa. Entonces las cosas que ya tenemos muy arraigadas en nuestros hábitos y en programas, ahí no involucramos nuestra conciencia. Nuestra conciencia se despierta ante lo que no conocemos. Y es ante el caos, ante lo desconocido que se abre nuestra conciencia, ¿no? Es como en el día, si tú no tienes un día establecido, igual y tienes ciertas actividades, pero no sabes exactamente qué va a pasar en tu día. Cuando abres ojo en la mañana, tu conciencia es la que se enfrenta ante ese caos desestructurado de tu día y lo empieza a estructurar, le empieza a dar orden. Eso es a lo que nosotros le llamamos nuestro Dios interno. Y a mayor escala, a partir, por ejemplo, si lo vemos a partir del Big Bang, había toda esta energía de vacuidad, que ya vimos que según el budismo, vacuidad no es que no significa vacío, sino significa energía no materializada, energía en movimiento constante, pero que es una sensación de vacío, tal cual, ese vacío dominguero al que experimentamos. Y el rollo es que explota el Big Bang, y hay una fuerza, esa es la conciencia, eso es a lo que nosotros le llamamos Dios, es espíritu, inteligencia, matriz divina, inteligencia científica, química, como le quieran poner. Pero es una inteligencia que le hace frente al caos, al desorden, a lo desconocido, y le empieza a dar orden. Ese orden empieza a materializar. Si yo no le doy orden a mi día, no llevo a la acción nada. Y al no llevar a la acción nada, nada se materializa, ¿no? Si yo, por ejemplo, si yo quiero hacer un libro y no le doy orden, no empiezo nada, no tengo una estructura de cómo hacerlo, simplemente va a ser una idea, pero no va a ser una realidad, no va a estar materializado. Pero al yo llevarlo a cabo y decir, ok, primero voy a escribir unas palabras, después voy a escribir un párrafo, después voy a escribir páginas, después lo voy a imprimir, lo voy a engargolar y lo voy a llevar a cabo. Esa es mi conciencia enfrentándose ante lo desconocido y creando algo de materia, ¿no? Aquí ya me salí un poquito, pero es esto mismo. Esto
este espíritu tiene la potencialidad de hacer todo, pero tiene que elegir algo, esa es la conciencia. Y eso es a lo que Kierkegaard llama que es la puerta, por eso dice que la muerte es la puerta a nuestra espiritualidad, porque es lo que nos hace entrar en contacto con nuestra ansiedad, y nuestra ansiedad es lo que nos hace entrar en contacto con nuestra conciencia, la posibilidad de todo, y de caer en cuenta que el mundo es mágico y que el mundo a cada quien le habla de su propia manera, y que tú te vas a encontrar tu propio lenguaje con el mundo, que nadie te diga cuál va a ser tu lenguaje, tú encuéntralo. El mundo te empieza a hablar a través de cartas, a través de 1000 formas. Tú tienes una comunicación con el mundo, simplemente que está bloqueada y es necesario desbloquearla. Recordemos, con esto voy a cerrar, recordemos que vemos el mundo de manera icónica, vemos fragmentitos de la realidad, no vemos todo. Imagínense todas las dimensiones sutiles que existen y que no podemos ver, y que por necios racionales no creemos en ello, pero que está simplemente con abrir poquitito tus sentidos, empiezas a sentir que tu mente racional no es todo lo que te puede dar y que deja muchos huecos por explorar. Entonces, si tu mente racional te deja huecos por explorar, busca otros sentidos para rellenar esos huecos. Y pues nada, aquí es donde concluyo. Espero les haya servido, espero les haya gustado. A mí me encanta compartir este espacio con ustedes. Al final de cuentas, a lo que quería llegar, y espero haberlo logrado, es que la muerte, si es un temor y si es algo que nos acompaña durante esta vida y es parte de vivir, y la muerte, los ataques de pánico, nuestros miedos, no están nada más porque sí, están para enseñarnos, están para conectar con nosotros, son parte de una inteligencia universal. El mundo ya tiene todo predicho, el mundo está conectado con una inteligencia increíble, y esto de verdad, si no lo crees, tienes que tener fundamentos, porque si no lo crees y simplemente dices, no es cierto, ¿por qué? No sé, es ignorancia. Una vez un gran maestro me dijo, si no crees, es ignorancia, si no tienes fundamentos. Investiga, y el día que investigues y sigas sin creer, está bien, formas tu ideología. Y realmente creo que en el camino de abrirte a investigar y a estudiar sobre todas estas ciencias increíbles que tenemos ahora en el mundo, nos abre la puerta a ver que hay muchísimo que no sabemos, y que el mundo está ya lleno de magia, y que todo esto que está pasando realmente es una manera del mundo de también autorregularse. Aunque creamos y tengamos teorías conspiracionales, y seguramente sí haya sido el coronavirus parte de un sistema de poder económico en el mundo, también es una parte de la Tierra, del mundo, del universo, que es más inteligente que cualquier ser humano y cualquier poder económico, de limpiarse, de parar al ser humano, de castigar al ser humano. Y puede hacernos creer que es a través de nuestra propia conciencia y de nuestra propia actitud, pero realmente estamos conectados con todo. Ese sería mi mensaje el día de hoy. Háganle frente a la muerte, háganle frente a la ansiedad constante que sentimos para conocerse y conectar con su espíritu y conectar con su propia espiritualidad, que es tu lenguaje con el mundo. Chao, los veo en la próxima, en 15 días, y espero ya tener un podcast increíble con alguna otra persona por aquí. Abrazos, que estén muy bien.